Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La Argentina empieza un recorrido muy particular. El gobierno de Javier Milei empieza a asomarse a una prueba de fuego. Hablamos, por supuesto, de las elecciones, hablamos de las elecciones del próximo domingo en Buenos Aires y desde ya las del 26 de octubre es donde se renovarán autoridades en diputados y en el Senado. Entonces nace la primera pregunta. ¿Por qué razón una elección donde se eligen en Buenos Aires legisladores de la legislatura de la provincia y cargos municipales adquiere esta importancia? ¿Por qué, además, se le da casi desde el punto de vista del debate y de la difusión una trascendencia nacional? Y hay algunas respuestas o al menos algunas aproximaciones. Primero porque es el primer test grande en el principal distrito que reúne el 38%, más allá de que sea una elección local. Segundo porque se trata de el distrito donde es más fuerte la principal oposición, el kirchnerismo, y donde, salvo con Alejandro Armendáriz cuando ganó Raúl Alfonsín en el 83 y con María Eugenia Vidal cuando ganó Macri en el 2015, siempre fue gobernada por el peronismo. Y hay otras razones. También porque representa un desafío para la Libertad Avanza que debe demostrar, como alguna vez lo hizo el PRO, si tiene la energía y la capacidad política para finalmente dominar esa geografía. Y si a partir de ese dominio logra también convertirse en una fuerza nacional y sobre todo en un oficialismo consolidado, que no lo ha sido en este año y medio de gobierno, lo ha sido solo parcialmente. Y detrás de eso hay otro interrogante. Saber o empezar a saber si de verdad la prédica de la batalla cultural, que en verdad se sintetiza en el intento del cambio de modelo económico, ha penetrado de modo vertical en la sociedad o sigue siendo solo el patrimonio o la generación de adhesión de algunos núcleos sociales no necesariamente alineados en ese verticalismo. La historia demuestra que las elecciones de medio término no son determinantes. Obvio que son importantes y mucho más para un gobierno de las características del de Javier Milei, que ha nacido sin territorialidad y con escasa representación parlamentaria. Pero si hacemos el repaso, al menos de este siglo, desde el 2009 para acá, solo un oficialismo ganó las elecciones de medio término, que fue Macri, y sin embargo no pudo ser reelecto. La única que logró ser reelecta en el 2011 fue Cristina Fernández, que había perdido la elección del 2009. Es decir, no es predictiva necesariamente la elección de medio término. Lo que uno se pregunta es cuál será el camino de Milei a futuro. Si el de Cristina, que pudo reelegir, o el de Macri o Alberto Fernández, que tuvieron la posibilidad de hacerlo, no pudieron, y con dos ejemplos distintos. Macri ganó la de medio término, Alberto Fernández la perdió. O sea, no es la elección de octubre un indicador infalible de lo que va a pasar en el 2027. Y también es difícil extender algún pronóstico porque lo que ha sido el devenir electoral de la Libertad Avanza hasta ahora es bastante dispar, es bastante errático.
Y sobre el domingo tampoco hay demasiada certeza acerca de lo que pueda pasar. Más bien diríamos, los pronósticos no son muy favorables para La Libertad Avanza, como sí parecen serlo los del 26 de octubre, aunque queda ese recorrido largo por transitar. Y cuando hablábamos de ese devenir electoral de La Libertad Avanza, estamos viendo este cuadro que publicó el diario La Nación y que tiene 3 o 4 datos que vale la pena tener en cuenta. De las 10 elecciones realizadas hasta ahora, La Libertad, sobre alrededor de 6 millones de votos, La Libertad Avanza consiguió el 21.19%. El 78% fue para otras fuerzas políticas. Y de ese total, y mirando el recorrido de las 11 barras que se ven en esa placa, podemos ver que el mayor éxito es precisamente la primera, la de Ciudad de Buenos Aires, donde alcanzó el tercio. Lo superó apenas. Ustedes podrán decir, y es cierto, que debajo de Ciudad, haciendo una escala, está Chaco, donde sacó el 43%. Claro, pero en Chaco fue en alianza con el gobernador radical Luis Dero. Y si vamos a la penúltima barra, vemos lo que pasó el domingo pasado en Corrientes, donde La Libertad Avanza no llegó a los 2 dígitos. 9.5 obtuvo en la elección que ganó el hermano del actual gobernador Gustavo Valdés. Y además se llega a este comienzo del recorrido electoral seguramente en uno de los momentos más complejos del gobierno de Milei. Y por una cantidad de razones políticas, la crisis en el sistema de poder, en el sistema de toma de decisiones, en el llamado triángulo de hierro, donde el divorcio entre Karina Milei y Santiago Caputo, no diría que es irreconciliable, pero está en un momento realmente crítico. A esto le tenemos que agregar la divulgación de audios sobre presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, con compras de medicamentos a la droguería suiza argentina que habrían favorecido, según las denuncias de los audios, a Karina Milei y Eduardo Lule Menem. Y además hay claramente, y quedó expuesto la semana pasada, una disgregación casi constante de los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza. Y el crecimiento de la desconfianza interna, que es muy grande, justamente por la divulgación de audios e incluso por los audios que se conocieron del ex titular de la ANDIS, Diego Españuelo. Y uno se pregunta si las reacciones del gobierno fueron las más acertadas. Una denuncia penal de la ministra Patricia Bullrich, donde solicitó el allanamiento para 2 periodistas y la pareja de una diputada de La Libertad Avanza, una denuncia penal, que el fiscal Stornelli tomó, pero ya aclaró que ni va a exigirle a los periodistas la ventilación de sus fuentes de información, ni estaba dispuesto a hacer ningún allanamiento. Y otra causa, patrocinada por el doctor Santiago Viola, abogado apoderado de La Libertad Avanza, de Karina Milei, para que se prohíban la difusión de los audios atribuidos a la secretaria general, que no está muy claro todavía si fueron en la Casa Rosada o en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que hubo un juez, Alejandro Maraniello, que hizo lugar a la presentación de Santiago Viola en nombre de Karina y prohibió la difusión de esos audios. Y tampoco está claro si son solo esos audios o si son los audios que se dice que existen sobre Karina Milei. Lo cierto es que
tratando de ordenar las cosas, los abogados Ricardo Gil Lavedra y Roberto Gargarella ya presentaron una apelación a estas maniobras del gobierno. Y no nos podemos olvidar en este contexto del cuadro económico, que llega con una novedad muy impactante, como fue el anuncio del gobierno de que comenzó a intervenir, aunque ya lo hacía solapadamente, en el mercado de cambios, para contener el alza del dólar que viene rebotando muy cerca de la banda superior acordada en esa estrategia de supuesta libre flotación con el Fondo Monetario Internacional. Y esas cosas que producen nervios, y los nervios quedaron reflejados en cómo el riesgo país de la Argentina ha vuelto a pasar los 900 puntos, algo que no ocurría hace más de 5 meses. Y podemos hablar del amesetamiento productivo, del amesetamiento del consumo, y podemos hablar de algunos problemas de gestión muy claros. El gobierno anunció hace mucho 8 privatizaciones, no pudo todavía cerrar una de ellas. Y anunció cantidades de regulaciones, las más importantes, todas están bloqueadas, empezando por Vialidad Nacional. Es decir que el panorama nos induce a pensar que las elecciones que vienen, sobre todo las del 26 de octubre, pueden ser una oportunidad para el presidente Milei de reinventar o refundar su gobierno. Y no se trata ni de un deseo ni de una posibilidad. Es una necesidad perentoria. Así empieza Datos de hoy.